Mm, para poder empezar este ejercicio que hemos titulado Ser, Pensar y Actuar Distinto, la cuestión de la crítica en los estudios sociales de la subjetividad, se hace necesario plantear un concepto que usamos bastante en el doctorado en estudios sociales, que es la noción de problematización. De manera amplia, se entiende por problematización a un conjunto de interrogantes que realizan actores sociales situados, específicos, pero también al conjunto de respuestas, es decir, el conjunto de reacciones, respuestas, trabajos, ejercicios que llevan a cabo no solamente esos actores sociales, sino otros a la hora de enfrentar esos cuestionamientos. Las problematizaciones iniciales de las que nos ocupamos en este ejercicio empiezan siendo, en primer lugar, la claridad de que nuestro modo de vida nos tiene al borde del apocalipsis. Es exagerado decir apocalipsis y es un poco equívoco, pero reconocemos en lo que hemos llamado antropoceno, en la tremenda influencia de lo que implica la especie humana y su relación con los demás seres vivos, el hecho de que nos hemos llevado a un cierto conjunto de límites que en términos ecológicos nos tienen en un gran riesgo de extinción, no solamente de nuestra forma de vida, sino de toda la vida. Porque estos días, con la cuestión de la pandemia, pero ya pasaba desde antes, quizá justamente desde que se detonaron las bombas nucleares en Hiroshima y Nagasaki, estamos todo el tiempo en un tremendo miedo al hecho de que terminaremos destruyéndonos. Y que somos nosotros los responsables de ese elemento de destrucción, ¿no? Luego aparece al mismo tiempo que se da ese elemento una exigencia constante de cambio como condición para el éxito y la felicidad personal. Es un elemento paradójico, al menos, que por un lado aparezca la constante relación con nuestra crítica sobre nuestros modos de vida y una exigencia de que debemos cambiar. No podemos ser los mismos, debemos ser diferentes. Y se nos dice un poco como especie, pero también específicamente como persona. Cada uno de nosotros debe cambiar su propia historia para poder conseguir esos elementos. Al mismo tiempo aparece una constante insatisfacción con la interacción capitalismo-democracia que nos gobierna, que es lo que el doctor Useche nos mostró. No aceptamos nuestro sistema político por más que algunos pretendan mostrar en él un ejercicio de salvación. Y por último, nos preguntamos seriamente si los conocimientos disponibles son suficientes a la hora de enfrentar este conjunto de elementos. Es el conocimiento disponible, esa relación con la ciencia, esa confianza con la ciencia, un elemento que nos permitiría resolver estas cuestiones tan complejas. Esas problematizaciones, entonces, serían susceptibles de ser enfrentadas desde una cierta dinámica entre crítica y creatividad. Aunque la noción de crítica es un asunto complejo e histórico, podemos decir de manera amplia que no se hace crítica solo por criticar. El propósito de la crítica es siempre generar posibilidades de creación. Ahora bien, desde nuestra perspectiva, este ejercicio crítico en lo que tiene que ver con las problematizaciones que acabamos de enunciar, implicarían al menos tres preguntas iniciales. La pregunta por lo que somos, la pregunta por lo que sabemos y la pregunta por lo que podemos. La pregunta por lo que somos se expresaría mejor de este modo. ¿Cómo ocurrió históricamente hablando que hayamos llegado a ser esto que somos hoy? Es posible analizar no tanto o no solamente el hecho de que hemos configurado un cierto modo de existencia que nos parece llevarnos a esos riesgos, sino preguntarnos cómo pasó históricamente que lleguemos hasta ahí. Ese análisis histórico es complejo y cada versión de la crítica tiene una propuesta acerca de cómo hacerlo, pero la pregunta es inevitable. De otro modo, para averiguar qué es eso que somos, necesitamos hacer investigaciones históricas acerca de cómo ocurrió que terminemos siendo estos. Eso para evitar algunas ciertas respuestas metafísicas según la cual lo que somos es una naturaleza completamente definida y desde ahí entonces no habría posibilidad de mutación. Ahora, si reconocemos que lo que somos es el producto, el resultado de unas formas de interacción compleja en lo histórico, podríamos entender cómo pasó que seamos eso. En el orden del saber, podemos preguntarnos cómo desafían las problematizaciones actuales el conocimiento disponible. Y aunque con el auge de las vacunas y con el auge de los dispositivos de control de la vida relacionados con la pandemia, pareciera que tenemos una nueva fe en el conocimiento, debemos reconocer que las explosiones analíticas respecto de lo social pesaron tanto como elementos de carácter de ciencias duras hoy. De otro modo, para poder enfrentar la pandemia no fue únicamente necesario acceder a discursos de ciencias duras,
pues necesario también traiga elementos incluso de ciencias epistemológicamente hablando complejas, como la psicología o incluso las relaciones con la espiritualidad. Y en la pregunta por lo que podemos, la pregunta sería ¿cómo activar alternativas de asociación y producción? Si la pregunta política por excelencia es cómo asociarnos, para qué, con qué finalidades, desde Aristóteles hasta nuestros días. Y si la pregunta económica es cómo producimos no únicamente bienes, sino también cultura, como diría Mario Montoya, lenguaje, sentido, la pregunta por lo que podemos implica cómo llevar a cabo ese elemento. Ahora bien, teniendo en cuenta estas preguntas, podríamos establecer cómo partiendo de ellas, de lo que en el doctorado hemos llamado máquina de preguntas, cómo partiendo de estas preguntas podemos plantear un ejercicio crítico analítico acerca de qué somos, qué sabemos y qué podemos, para preguntarnos cómo podríamos crear formas nuevas de existencia, que no solamente enfrenten la crisis en la que estamos inmersos, sino que especialmente nos permitan transmutar, modificar eso que entendemos que somos. Así que, en términos investigativos, es posible plantear las siguientes preguntas iniciales. Primero, ¿qué formas nuevas de ser, pensar y actuar emergen hoy en Colombia y en América Latina? 2. ¿Qué ejercicios críticos realizan esos nuevos modos de vida? 3. ¿Qué posibilidades creativas experimentan? Y 4. ¿Cuáles son los límites y alcances del conocimiento social actual a la hora de investigar esta interacción crítica-creatividad? Eso porque podría imaginarse o asumirse inicialmente de manera errónea que la pregunta por la creación de modos de vida implica la aparición de elementos metafísicos exteriores, externos, o un derrumbarse de todo para empezar de cero, cosa que es muy común en los discursos actuales de Hollywood y de las series en plataformas de streaming, ¿no? Llegaremos a un apocalipsis que nos pondrá en un punto cero y desde ahí tendremos que reconfigurarlo todo, etcétera. Sino mejor el aspecto positivo de que aquí ahora existen, han emergido formas de existencias experimentales que utilizan nuevas posibilidades para llevar a cabo nuevos modos de ser. Y que en ese ejercicio de ser distinto al mismo tiempo provocan nuevas formas de pensamiento y desde ahí desafían el conocimiento disponible. En ese orden de ideas aparecería una pregunta problema central en términos investigativos. ¿Cómo podrían diseñarse alternativas de investigación social a partir del análisis de la interacción crítica-creatividad presente en la emergencia de nuevos modos de ser, pensar y actuar en Colombia y en América Latina? Si bien esta presentación empieza con el problema del ser, ontología, pensar, epistemología, actuar, ética, estética, política, en términos del saber también estarían elementos de carácter histórico. En el actuar estarían aspectos de orden económico, en tanto que se entiende la acción también como posibilidad productiva. Si en el fondo está esa interacción compleja entre esos diferentes elementos a la hora de cuestionarnos cómo enfrentar las problematizaciones en las que estamos inmersos, el doctorado en estudios sociales en la línea de investigación de subjetividades, diferencias y narrativas propone esta pregunta conectada con la anterior. Hipótesis. Si es posible hacer visible los modos como diferentes modalidades de existencia aparecen hoy para enfrentar la interacción capitalismo-democracia que ha capturado la vida para hacerla sostener exclusivamente en términos de los intereses de mercado. Y si esos ejercicios han aparecido en posibilidades de cultura que hacen viable maneras distintas de pensar, incluso modos nuevos de producción de conocimiento, entonces nuestro doctorado y nuestra línea de investigación tiene que preguntarse cómo configurar, diseñar alternativas de investigación social a partir del análisis de esos elementos. Sin embargo, no sería suficiente con hacer visible que esas posibilidades existen. Se hace necesario ir hasta esas dinámicas para averiguar cómo esa interacción entre lo crítico que esas formas nuevas hacen y lo creativo desafía lo disponible para permitirnos proponer nuevos modos de conocimiento. Ahora, eso no únicamente ocurre en Colombia, donde la muerte sistemática de líderes sociales, donde el ataque sistemático al medio ambiente, donde la depredación constante de los recursos naturales para favorecer el enriquecimiento de unos mientras se genera la pobreza de otros, sostenido por violencias paramilitares y narcotraficantes. Eso no ocurre únicamente aquí como posibilidad negativa de captura de la vida, sino que la vida también emerge, florece, incluso enfrenta a esas formas tan terribles de dominación severa que se están dando hoy, que tienen nuestra vida completamente amenazada y nos hacen suponer que las únicas posibilidades que tenemos es sucumbir al miedo y sucumbir a la impotencia. Pues bien, desde el doctorado en estudios sociales y la línea de investigación planteamos esta pregunta que nos permite ahora indagar acerca de los modos como se configuran esas nuevas formas de existencia para desde ahí averiguar cómo podemos impulsar
formas de conocimiento que sostengan experimentaciones que hagan posible la transformación real de los elementos del presente. Muchas gracias.